Las aventuras de Nosé en las montañas. A la llegada del alba por filos de montaña, el mundo de tierra fría empezó a despertar con la luz empujada por el sol. Entre los habitantes de tierra alta se hallaba la pájara Nosé, que abrió los ojos después de un largo sueño y comenzó la jornada con un canto. Más tarde, de rama en rama y de árbol en árbol, la pájara recorrió uno de los senderos del bosque de araucarias, cipreses, palmas de cera, hurapanes o fresnos, acacias negras, canelos, carboneros rosados, guayacanes, sauces llorones, arrayanes, mortiños, 7 cueros, ocultándose de cazadores de aves cantoras. Poco a poco se acercó a los cultivos de maíz y de frijol en unas sementeras abiertas en los claros del bosque. Se aproximó en silencio. Era época de verano y los frutos eran escasos. Entre el lindero del bosque y el cultivo, escondido bajo las ramas de un 7 cueros repleto de flores moradas, observaba el terreno. Solo encontró al espantapájaros Michelín, que se movía suavemente, empujado por el viento frío del verano. Con su cabeza de calabaza, su sombrero de caña desflecado y ropa andrajosa, cumplía una misión muy importante para el hombre: asustar las aves que devoraban las mazorcas cuando ya estaban maduras. Michelín era un viejo conocido que no representaba peligro. Él miraba con sus ojos huecos. Si se le hacía compañía, la aceptaba con agrado, siempre y cuando no se robaran las mazorcas. Nosé, como en los días anteriores, se posó en uno de sus brazos de madera. «Buenos días», saludó Nosé. «Buenos días los tenga su merced», contestó amablemente aquel espantapájaros. «Ya salió el sol y es hora de calentar nuestros cuerpos empapados por el frío de la noche». «Sí, es el frío que se da en las noches de verano», afirmó aquel monigote apresuradamente. Y así, conversando, Nosé cambió de posición, se posó sobre el sombrero del espantapájaros, esperando a que éste empezara a contar la misma historia de los desechos que formaban su ropa y su cuerpo. Este saco, que antes era de color azul celeste, fue de reyes y luego pasó a manos de aldeanos pobres que lo... El momento preciso para incursionar en el cultivo era cuando Michelín cerraba los ojos, tratando de recordar alguna palabra que él quería incluir en su historia para hacerla más creíble. Ese instante duraba varios minutos. Entonces, Nosé volaba hacia una espiga para apropiarse de granos amarillos, un alimento para toda semana. Pero ese día tomó 2 mazorcas en vez de una. Los frutos ya eran pocos y por eso su vuelo se hizo lento y pesado, obligándolo a posarse nuevamente sobre Michelín. Ese hecho no ocurría en días anteriores. Normalmente, Nosé simplemente se marchaba sin esperar a que el espantapájaros terminara su interminable relato repleto de nostalgias. Esta vez, la pájara llevaba una mazorca en el pico y otra en su pata izquierda. Su vuelo era torpe entre las matas y terminó posándose sobre la cabezota del monigote. Michelín, al sentir el peso, se dio cuenta de que Nosé estaba más pesada y que solo se sostenía en una pata. Le pareció extraño, por lo cual detuvo su historia y abrió sus ojos, pero no vio a la pájara. Este estaba parada sobre su sombrero. «¿Qué pasa, Michelín? ¿Por qué detuviste tu historia?», preguntó Nosé con una voz ahogada, pues la mazorca en su pico casi no la dejaba pronunciar palabras. Al espantapájaros le llamó la atención tan extraño fenómeno, pues en los días anteriores la pájara simplemente desaparecía antes de terminar aquella historia. «No sé, algo raro sucede. Estás más pesada, hablas como con la boca llena y estás parada sobre una sola pata. ¿Será que estás robando mis mazorcas?». «No, amigo, abre bien tus ojos y cuenta las mazorcas que quedaban para hoy. Lo que pasa es que hoy me quedé tanto rato sobre tus hombros que el rocío de la mañana se pegó a mi cuerpo. Por eso peso más y mi voz se escucha así. Me acabo de tragar un grillo inmenso que estaba haciendo daño al maizal». Pero Nosé no se percató que ese día, por su afán y ambición, no había dejado los capachos de las mazorcas en sus varas para que las cuentas de Michelín en la mañana coincidieran con las del crepúsculo del día anterior. Y sí, señor, cuando ese espantajo realizó el conteo de las mazorcas del maizal,
descubrió que faltaban dos, y eran las más grandes y apetitosas. ¡A mí! ¡A mí! ¡Antón Pilón! ¡Ladrona de mazorcas! ¡Rápido que se nos escapa! Ante tal escándalo, Nosé se cagó encima del sombrero de Michelín para aligerar su peso y así emprender la fuga hacia el ramaje formado por los árboles más cercanos. Desde allí, oculto entre las sombras del follaje, esperó tenso y expectante de los dos perros guardianes y su amo. El espantapájaros seguía con sus llamados de auxilio, sin darse cuenta de que los perros hacía rato habían llegado. Sin embargo, sus gritos eran tan fuertes que no pudo oír sus preguntas hasta cuando tuvo que callarse, agotado y con un dolor por la afonía que empezaba a formarse en su garganta de palo. «¿Qué pasa? ¿Dónde está la ladrona?», preguntó Pilón. «No sé», contestó Michelín. «¿Y quién es el ladrón?». «No sé». «Hijo de la madre que te parió, no sabes sino decir no sé», gritó Antón. «¿Y quién se cagó encima de tu sombrero?», insistió Pilón. «No sé», y se fue. «Y dale con el no sé, si no sabe, ¿para qué nos llama?». «Larguémonos de aquí, Pilón, que este nos va a matar a punta de sustos y de gritos», ordenó Antón, alzando su rabo como jefe de la jauría, dejando a Michelín enredado en aquel laberinto de saber y no saber. «¡Ajue, qué bruto soy! Si no sé es no sé, entonces, ¿de qué carajos me sirvieron mis pensamientos sobre el significado y el significante?». Y ahí se perdió en el correr de las horas, tratando de entender la confusión que había creado y se había provocado con su amigo Nosé. Mientras tanto, Nosé se internaba en lo más profundo del bosque, trastabillando de rama en rama con el peso de las mazorcas. En una de sus azarosas paradas, alguien lo llamó. «Nosé, Nosé, Nosé». La pájara detuvo su vuelo para ver a aquel que la llamaba con tanta insistencia. Era el zorro cuello amarillo que se encontraba en esos momentos mirándola con una sonrisa que casi se convertía en una carcajada. Nosé no soltó las mazorcas que llevaba en su pico y su pata izquierda y miró al más astuto de todos con desconfianza. Nunca había sido de su agrado. El zorro entendió la situación y para obtener una o dos mazorcas gratis debía recurrir a una de sus mejores estrategias, las alabanzas. ¡Juá! 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 El zorro a carcajadas. Pero Nosé seguía mirando aquel peludo de cola ancha. Nunca había sido de su agrado. «Miércoles, carajo, ese sí fue una cagada. Fuera de robarte las mazorcas y cagarte en el sombrero del espantapájaros, confundiste a todos con ese nombre». ¡Juá! 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 Nosé permanecía tranquila por fuera, pero en su interior empezaba a encenderse la flama de la vanidad. Pájara como tú no existe, inteligente, valiente, astuta, impávida, soberbia. ¡Juá! 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 Y con el ropaje camuflado de plumas café oscuro, continuó el zorro, y esas patas y pico amarillos. Has logrado opacar mi fama de astuto. Eso me alegra. Con una competidora tan digna, mi vida se vuelve más interesante. El zorro continuó hablando, sin recibir respuesta. Ya había logrado captar la atención de la pájara y veía cómo se le inflaban sus plumas ante sus alabanzas. ¿Quién fue el genio que tuvo la idea de ponerte por nombre Nosé? Nosé no se dio cuenta de que ya estaba atrapada por el discurso del zorro. Hinchó el pecho, lleno de orgullo, y trató de contestarle al zorro, que ella era Mirla. Pero apenas abrió el pico, la mazorca se desprendió y cayó con un breve silbo, directo a la boca del zorro que la esperaba con ansiedad. Duró más Nosé en mirar la caída que el zorro en emprender la fuga con el fruto de su engaño. Esto me pasa por pendeja, por creída y energúmena. ¿Pero quién? ¿Roba al ladrón no es ladrón? ¿Será eso cierto? No, no creo en esa frase. Es mejor que no haya necesidad de robar. En fin, de lo perdido nada podía hacer. Al menos le quedaba una mazorca para pasar unos días sin necesidad de robar. Mientras desgranaba la mazorca y reflexionaba sobre la situación que vivía en aquella tierra, la noche se fue aproximando, cubriendo con su opaca luminiscencia el follaje del bosque. El silencio y el soplo del viento ululando por entre las ramas
fueron adormeciendo aquellos seres que necesitaban de la noche para reponer sus fuerzas y poder enfrentar un nuevo día con las necesidades cotidianas que debían resolver para poder sobrevivir. Al amanecer, cuando la aurora arribó, el bosque se fue llenando de gorgoteos, de vuelos cortos, de pisadas suaves sobre la hojarasca y del canto de la mirla. No sé, después de sus cantos, empezó a moverse hacia los claros del camino real que aún permanecía incólume con sus piedras unidas a golpes de pisadores, hacía muchos años, desde los tiempos de la colonia. El cultivo de mazorcas ya había quedado prohibido a su presencia. Ahora era la ladrona de mazorcas, y los perros y el patrón eran muy bravos. Además, este último tenía el palo del trueno que disparaba perdigones mortales. Parada en una rama florecida de una acacia, comenzó a observar detenidamente los acontecimientos que sucedían en los alrededores. A los pocos minutos se oyó el barullo de unas pisadas que cloqueaban sobre el riachuelo, detrás de un barranco frente al árbol, acompañadas por un montón de maldiciones dirigidas a un burro. Desde su posición de observadora minuciosa, Nosé vio asomar lentamente las orejas del animal por encima del montículo, hasta que aparecieron por completo jumento y amo. Este último armaba un alboroto por lo lento de la marcha del burro, cargado con 2 bultos, además de las jícaras. El burro aceleró el paso hasta que el malhumorado dueño se montó a horcajadas sobre la carga, gritando un rosario de improperios. «¡Burro, hijo del diablo! ¡Zángano descomedido! ¡Mal agradecido! ¿Quién te alimenta todos los días?» Y continuó con su cantaleta. De vez en cuando, con un pequeño zurriago, descargaba un juetazo sobre las ancas del asno. «¡Arre, burro, que nos va a coger la noche con este paso!» El espectáculo era digno de verse. El burro con su paso lento e inseguro por el peso que lleva sobre el espinazo, y el amo tratando de hincarle la barriga al burro con los talones. A Nosé se le crisparon las plumas ante aquel humillante cuadro. Algo habría que hacer y rápido. El cansancio y el dolor del burro estaban a punto de derrumbarlo. Había que castigar al amo y liberar el jumento de aquel maltrato y abuso de poder que ejercía el amo sobre el más fiel de sus ayudantes. Nosé emprendió un vuelo rasante alrededor de la cabalgadura. El pollino reconoció su presencia e intuyó la picardía que estaría a punto de intentar en su favor. El jinete casi se cae del susto cuando la pájara pasó junto a él, se tragó la lengua por unos instantes y luego volvió a arremeter contra el burro. A continuación, Nosé voló lentamente, se acercó por detrás y se posó sobre las ancas del animal, que lo miraba de reojo. El amo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nosé empezó a desatar, una por una, las amarras que sujetaban las mochilas a los bultos. Estas fueron cayendo sobre el empedrado y, por último, aflojó la cincha y la grupa de la enjalma y los bultos. A medida que caían las mochilas, el peso se aligeraba. El cuadrúpedo pudo avanzar más rápido. El jinete, al notar el cambio de ritmo, dejó los gritos y movimientos desesperados, contento por llegar pronto a la hacienda, donde su mujer lo esperaba con un apetitoso algo. Todo iba bien, hasta que el amo fue a dar de culos contra el piso, seguido de los bultos y aparejos. El estruendo de los golpes y los gritos destemplados del jinete asustaron al burro, que emprendió una estampida con sus enormes orejas pegadas a la nuca. En la distancia, posada sobre el guayacán, Nosé se reventaba de la risa, lanzando al viento sus cantos por la labor cumplida. El amo y señor de tales tierras no tuvo más remedio que sentarse a esperar la ayuda de algunos de los trabajadores de la finca, que al ver llegar al burro sin carga y sin su amo, seguramente acudirían a recoger las jícaras, bultos y aperos desperdigados por el camino. Mientras tanto, el amo meditó sobre las causas del suceso. Recordó que muchos se reían a escondidas de él por su modo de ser. Allí, solo y despeinado, no se enojó más con su burro, sino más bien con su carácter imperioso, con el que trataba a los animales y a las personas que le ayudaban en su ambición para acumular riqueza. El viaje por Tierra Media. Nosé, después de aquel acontecimiento, emprendió un vuelo hasta el borde de la montaña,
donde se veían sus laderas hacia las profundidades y muy lejos una mancha azulada, cuando un sol rojo se ocultaba para dejar entrar la noche. En los últimos días no había dejado de acudir a contemplar aquel hermoso espectáculo que se desplegaba en los atardeceres de verano. De tanto ir y venir, comenzó a nacer en ella un inmenso deseo de emprender un viaje hacia aquellas profundidades, un impulso que crecía cada día y se manifestaba en el temblor de su cola, hasta que un día siguió su vuelo más allá del borde de la montaña, dejándose llevar por el espectáculo de lo desconocido. A medida que avanzaba, su altura aumentaba. Esto la asustó. Entonces cambió su dirección siguiendo de cerca la ladera, reduciendo la velocidad de su vuelo, zigzagueando, como había aprendido, del más hermoso de los vuelos, el del gallinazo.